Buen día, el tema que voy a estar desarrollando son las cirugías de catarata en aquellos pacientes con diagnóstico de miopía o de ojo con hipermetropía. Las cirugías de catarata en aquellos pacientes que tienen una miopía alta o hipermetropía va a depender de una evaluación preoperatoria pues pertinente. Este tipo de cirugías, las cirugías de catarata, son una forma muy efectiva de corregir estos errores de refracción. Sin embargo, siempre hay que mantener en cuenta que durante la evaluación preoperatoria hay que valorar la técnica quirúrgica a implementar, hay que valorar también el manejo postoperatorio en estos pacientes, ya que existen diversos tipos de complicaciones en aquellos que tengan miopía o hipermetropía. ¿Ok? Cuando hablamos de una miopía alta, es necesario mencionar que se requiere de una evaluación preoperatoria muy detallada antes de realizar este tipo de cirugía, ya que una de las complicaciones es el alto riesgo de mantener una visión limitada una vez se realice este procedimiento. Hay que tener una evaluación muy cuidadosa, sobre todo en lo que es la retina, ¿sí? Para poder detallar que si hay algún tipo de desprendimiento o algún hueco u orificio en la retina o alguna degeneración previa a la cirugía, ya que este tipo de pacientes que tienen una miopía alta también pueden presentarse con una patología macular, como también membranas epirretinianas o una degeneración macular. En el caso de, en la evaluación, encontrar alguna de este tipo de alteraciones a nivel macular o a nivel de la propia retina, es importante tener en consideración referirlo a un especialista de retina antes de realizar la cirugía de catarata si se encuentra cualquier anormalidad, ¿verdad? Y de ser necesario, estos pacientes requieren un seguimiento con una evaluación oftalmológica anual de rutina. Dentro de los parámetros preoperatorios también es pertinente determinar el cálculo para determinar el lente intraocular que el paciente va a requerir. Siempre hay que valorar qué tipo de fórmula se va a utilizar para hacer este tipo de cálculos. Hacer la biometría es un poco más difícil en aquellos ojos con miopía alta, ya que son unos ojos más largos. Y hay que valorar también lo que es el ELP, que es la posición efectiva del lente. Esta es mucho menos predecible. Se ha demostrado que la fórmula del SRKT, perdón, suele tener mejores resultados. Y bueno, en la imagen que podemos ver en esta diapositiva, mostramos el fondo de un ojo con una degeneración en un paciente con una alta miopía. También tenemos que es difícil valorar lo que es la medición del eje axial, el cual va a depender de la utilización de la biometría. La presencia en un ojo con miopía de un estafiloma en el polo posterior puede dar una sobreestimación del eje axial si utilizamos un ultrasonido modo A para determinar la anatomía del lente axial, en comparación del ultrasonido modo B, que se puede utilizar para localizar el estafiloma, y este incrementa un mejor resultado. Como se muestra en esta otra imagen, tenemos un estafiloma en el polo posterior en un ojo con miopía
y este se realizó a través de la biometría por el scan modo A, el cual va a dar una medición del eje axial. Mientras que, como se mencionó, la medición con el scan modo B puede identificar la presencia de estafilomas posteriores, como se muestra en la imagen. Entonces, cuando hablamos de la medición del eje axial en los ojos con estafiloma posterior en una persona con miopía, podemos valorar de que haya la presencia de un estafiloma en el polo posterior que nos dé una elongación axial o una elongación del eje axial falsa, o sea, no real, ya que este estafiloma hace, como muestran las flechas en la imagen del ojo azul, como si estuviera más alargado. Y si nos basamos en esta medición, vamos a hacer un error al momento del cálculo del lente intraocular. Esta medición falsa o errónea es la que obtenemos al utilizar el ultrasonido, la biometría por ultrasonido del modo A. Nos da una sobreestimación del valor real del eje axial. Por lo tanto, no se recomienda utilizar este tipo de ultrasonido por biometría modo A, sino el del modo B, como se mencionó anteriormente. Bien, en cuanto a las técnicas quirúrgicas en aquellos ojos miópicos, va a haber una cámara anterior profunda que se puede beneficiar más durante el procedimiento de la facoemulsificación. Sin embargo, es importante entender que si uno realiza un llenado de la cámara anterior, eh, exagerado, va a realizar va a hacer que sea más profunda esta cámara anterior durante la cirugía. Esto nos puede llevar a desarrollar un bloqueo pupilar. Este bloqueo ocurre cuando el iris entra en contacto con la cápsula del lente anterior, haciendo un bloqueo pupilar reversible. Una de las recomendaciones para prevenir este fenómeno es realizar una presión de infusión baja. Sin embargo, esto también nos puede llevar a tener el riesgo de una oclusión. Por lo tanto, se debe procurar mantener una presión adecuada entre las dos cámaras todo el tiempo, mantener una profundidad correcta en las cámaras mientras se realiza el procedimiento quirúrgico. Entonces, como se muestra en la imagen A y en la imagen B, tenemos durante un procedimiento quirúrgico en la imagen A una sobreinflación con el gas, lo que produce que en la cámara anterior, durante la cirugía de catarata, lo que va a causar entonces es una profundidad excesiva y el iris entra en contacto con lo que es la cápsula anterior del lente, provocando un bloqueo pupilar. Mientras que en la imagen B podemos ver cómo se muestran las flechas y se debe de procurar mantener un llenado de aire, pues lo más equitativo para mantener abierta sin tocar el iris la cápsula anterior y no desarrollar así lo que es el bloqueo pupilar. En cuanto al manejo postoperatorio, es importante o se recomienda la utilización de un lente de contacto seguido del postoperatorio inicial en el primer ojo
para minimizar así la anisometropía, ya que primero se va a operar un ojo y posterior el siguiente ojo. Igualmente, se recomienda realizar una evaluación del fondo ocular con dilatación de forma postoperatoria y continuar con el seguimiento regular del paciente por los riesgos que contrae tener una miopía alta, entre las cuales las complicaciones siempre se van a mantener el resto de su vida porque ha sido un ojo que ha estado en crecimiento. Y se han registrado que hay un aumento en el riesgo del desprendimiento de retina posterior a una cirugía de catarata en aquellos pacientes con miopía alta. Y que la faquia pues está relacionada al incremento del riesgo del desprendimiento de retina postoperatorio. Sin embargo, pues utilizar un lente de poder cero tiene un efecto protector. Ahora hablando un poco de la hipermetropía alta, tenemos también que una vez que se decida a este tipo de paciente hacer una cirugía de catarata, hay que hacer una evaluación preoperatoria pertinente. Son ojos pequeños, por lo tanto, eso nos indica que va a tener una longitud axial menor de 22 milímetros. Hay que hacer una evaluación preoperatoria a detalle para valorar si tiene algunos cambios variables asociados con tener un ojo pequeño. En estos pacientes con hipermetropía, como se mencionó, el eje axial es más corto, ya que es un ojo más pequeño. Y la cámara anterior va a ser más profunda. Y van a haber algunas comorbilidades oculares pues relacionadas. Entonces, en esta imagen mostramos los diferentes tipos de clasificación de acuerdo a las definiciones con el eje axial en estos pacientes que lo tienen más cortos. Tenemos la imagen A, un paciente con nanoftalmia, un paciente que tiene un ojo de tamaño normal. En la imagen B tenemos un paciente con microftalmia. Este quiere decir que va a tener un eje anormal con una profundidad de la cámara anterior normal. Tenemos en la imagen C la comparación entonces de un ojo con nanoftalmia, que va a ser un eje axial corto con una profundidad de la cámara anterior bien remarcada, bien profunda, ¿verdad? Cuando hablamos de la cirugía de catarata en estos pacientes con hipermetropía, es muy importante mencionar que hay un alto riesgo del cierre del ángulo, sobre todo porque el ángulo ya está estrecho. Eso provoca que tenga un mayor riesgo de que se desarrolle un glaucoma por ángulo cerrado. Se estima que el 20% de los ojos pequeños con un eje axial pequeño, vayan a tener también una profundidad de la cámara anterior estrecha. Entonces, como mostramos en la imagen, es un paciente que se le realizó una cirugía de catarata con un ojo pequeño, una cámara anterior pequeña, con unos ángulos estrechos, que desarrolló el riesgo de cierre del ángulo. El procedimiento quirúrgico pueden haber diversos tipos de complicaciones que van a variar y van a depender de la experiencia del cirujano. Entonces, es importante mencionar que al ser un ojo pequeño con una profundidad pequeña puede ser un poco difícil a la hora de realizar
eh, la, la herida que conecta a la cámara anterior. El túnel, por medio de la incisión, va a ser un poco más largo y va a ser difícil el acceso hacia el lente al ser una cámara más profunda. Entre otros tipos de riesgos que podemos mencionar está el riesgo de fusión uveal, la hemorragia coroidal, y se recomienda que se pueda colocar acetazolamida o manitol intravenosos 30 minutos antes de iniciar la cirugía para reducir una disminución del volumen del vítreo. Por último, pues mencionar las complicaciones postoperatorias que, como se indicó, pueden ser diversas, incluyendo un prolapso del iris, un edema macular cistoide o quístico postoperatorio, alteración del humor acuoso, una uveitis anterior crónica, una hemorragia supracoroidal, un edema corneal persistente, también puede ocurrir desprendimiento de retina y la fusión uveal. Por eso es muy importante realizar una historia previa de algún antecedente de glaucoma de ángulo cerrado, eh, tener también controlado aquello que es la presión sanguínea normales y manejar un seguimiento estrecho postoperatorio.